Bueno, como en el video anterior se vio muy comentado el hecho de que para qué sirve el desplazamiento. Esa es una estación total TOC con GM105. Entonces, ¿el desplazamiento para qué sirve? Hay dos tipos de desplazamiento. Uno, como por ejemplo, supongamos, ese punto se puede ver muy bien con la estación, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando él vaya a tomar la parte de acá del muro, hay veces que por ejemplo en la vía, no sé, puede haber aquí un palo o, o una espina de pescado o algo así por el estilo, que haga que Jesús no me pueda colocar el bastón en esa esquina. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Entonces, como primera instancia en este tipo de desplazamiento, vamos a medir ese punto normal, porque esa sí tenemos buena la visual. Y asumiendo que en este punto de acá tengamos un obstáculo y no podamos colocar al bastón, entonces le vamos a decir al equipo que me haga un desplazamiento de este punto hacia acá, pero sin tener que desplazar el bastón. Simplemente él va a coger la misma altura del bastón y la va a desplazar hacia este lado. Ese es un tipo de desplazamiento. Y la otra es con el bastón totalmente horizontal. Ese lo vamos a explicar ahora. Entonces, listo. Allá tenemos el primer punto. Nivel de Chucho. Allá está enfocado al centro del prisma. Y vamos a darle medir norte, este y elevación. Listo. Allá tenemos el primer punto. Ahora, como voy a hacer un desplazamiento, ¿qué necesito? Primero, tener ahí mismo enfocado el prisma, ¿sí? Listo, ahí está. Ahora, vamos a darle medir, vamos a la página 2 F4, esto es en una estación TOC, con en las otras no sé cómo será. Y le vamos a dar desplazamiento F1. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer una excentricidad de distancia F2. Ahora, excentricidad de distancia, ¿a qué distancia yo quiero desplazarlo? ¿Y a qué lado? Si yo quiero desplazarlo hacia la derecha, voy a colocarle el dato positivo. Y si lo quiero hacer el desplazamiento hacia la izquierda, entonces le colocaré el dato negativo. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto mide el desplazamiento que vamos a realizar. Entonces, para eso, 40. el auxiliar mide el muro. En este caso mide 40 centímetros. Y el desplazamiento se va a hacer hacia la derecha, o sea, positivo. Entonces, como ya sabemos que mide 40, entonces colocamos 0.4. ¿Sí? Si fuera hacia la izquierda el desplazamiento, si fuera hacia acá el punto que él no puede ver, entonces pues simplemente aquí le colocaríamos menos 0.40, ¿sí? Pero no es el caso. Entonces, hacia la derecha 0.40 positivo, F4, enter. Listo. Ahora sí él me dice ingrese el adelantamiento de H. ¿Qué significa el adelantamiento CH? El adelantamiento CH quiere decir que el equipo, al desplazar este punto hacia acá, digámoslo así, va a tener una pequeña curvatura aquí, ¿sí? Entre más larga la distancia, la curvatura va a ser menos. Digamos que va a ser esto el equipo, ¿sí? Al desplazar. Entonces, como yo estoy muy cerca del auxiliar, entonces yo le voy a decir que voy a colocarle un adelantamiento de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque él me va a hacer este recorrido como en curva hacia acá el equipo, para sacar este punto. Entonces, ya explicado eso, voy a colocarle un adelantamiento de 0.03, o sea, 3 centímetros. Enter. Ahora sí, yo le voy a dar norte, este y elevación, y él me va a recalcular. Ahí la midió y ahí la calculó. Listo, ya tengo eso hecho ese desplazamiento. Entonces, como dato curioso, cuando ustedes van a hacer el desplazamiento, para este caso es el método 1 de desplazamiento, que consta de una nivelación vertical y el desplazamiento va a ser también vertical hacia acá. Entonces la altura va a ser de 1,65 metros. Entonces, si fuera caso contrario, vamos al método 2 de desplazamiento. Chucho, vamos al método 2. Entonces, si pueden observar, hay un punto en el cual, por ejemplo, si él colocara el bastón allá donde tiene la punta, o sea, ahí en ese hueco, yo no podría leerlo. Entonces, ¿qué hace él? Me dice, haga un desplazamiento.
Listo, entonces por ejemplo, ese punto yo lo podría medir normal. Pero el siguiente, intente colocarla, Chucho, vertical allá. Por ejemplo, si él lo colocara vertical no lo puedo ver. Entonces, ¿qué hace Chucho? Chucho me lo coloca horizontal. Entonces, para que ese método funcione, primero vamos a hacer lo siguiente. Chucho lo que hace es colocar la punta del bastón allá en ese punto ciego donde yo no lo puedo ver. Pero, como el prisma sí lo alcanzo a ver, yo por medio del equipo, como el equipo tiene los retículos horizontal y el vertical, entonces yo tengo que alinear los retículos horizontales de tal manera que el bastón me quede justamente alineado, ¿sí? Pero para este tipo de desplazamiento no se usará la altura 1.65, se usará la altura 0. ¿Por qué? Porque queremos que nos haga un desplazamiento en 0 hasta ese punto de allá, para que me dé la coordenada de ese punto aproximado y me dé la cota del terreno de ese punto. Entonces vamos a alinearlo con la estación. Se observan ahí en el equipo con el retículo horizontal, por medio de indicaciones le digo a Chucho, súbalo o bájelo para que de esa manera quede el bastón lo más horizontalmente posible con respecto al retículo horizontal. Ahora sí, voy a apuntar al prisma, ahí, al centro del prisma. Ahora, entonces, tengo que cambiarle. ¿Qué altura? 0, porque la altura del bastón en este caso es 0, lo tiene horizontal. Enter. Ahora sí le digo medir. Página 2. Le digo que me haga un desplazamiento. Página 1. Ahora, ¿qué quiero hacer? Una excentricidad de distancia. Distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia horizontal? Pues en este caso es 1.65. ¿Por qué? Porque es a la altura normal del bastón. Pero si él quisiera sacar el bastón un poco más porque la vegetación no le deja para que el prisma se pueda ver más claramente, pues simplemente a la altura que él lo saque, pues le va a decir a usted, lo saqué a tantos metros, entonces yo ya le cambio acá. Entonces, ¿cuánto es la excentricidad de distancia? 1.65 metros. Enter F4. Ahora sí, igual, ingrese el adelantamiento. Ya explicamos que el adelantamiento es como una curvatura que hace el equipo al desplazar. Entonces para este caso, él está un poquitico más lejos, está casi al doble de distancia que aquí el muro. Entonces le voy a decir que más o menos sería un adelantamiento de 0.02 centímetros. Enter. Ahora sí le digo, norte, este y elevación. Listo. Ahí me calculó ya la cota de ese punto donde está Chucho. Y listo, muchachos, espero les haya servido. Soy un poquito malo explicando, pero ahí se intenta explicar un poquito con plastilina, digámoslo así. Listo, entonces ya saben, método 1 de desplazamiento, bastón vertical, altura 1.65. Método 2 de desplazamiento, altura del prisma 0. Desplazamiento horizontal 1.65 para este caso. Sáquela más, Chucho, el bastón. Por ejemplo ahí, si él la saca más el bastón, entonces por ejemplo en ese caso ¿cuánto sería? 1.85. En ese caso sería 1.85, ¿sí? La excentricidad de distancia. Y el adelantamiento pues ya saben que depende de la longitud. Si están de aquí a unos 100 metros, entonces el adelantamiento sería por ahí 1 centímetro. Pero si están de aquí a 20 metros nomás de la estación, entonces el adelantamiento puede ser, por ejemplo, 4 o 5 centímetros. Porque entre más corto, la circunferencia pues es más pequeña, por ende, pues va a tener un poquito más de variación en la curvatura. Bueno, muchachos, espero que les sirvan. Aquí siempre con el ánimo de servirles. Y pues dejen sus comentarios.